Bueno, entonces vamos empezando. Hola, Marilu. A ver, el término Project Economy. De repente para algunos es conocido, de repente para otros es algo que recién empiezan, pero vamos a tratar de poner en contexto de dónde viene Project Economy, para qué nos sirve y por qué es importante para todos aquellos que estamos trabajando en proyectos y sobre todo en proyectos ágiles. Como saben, ya los proyectos con el tiempo han ido cambiando, ya el proyecto tradicional van a existir todavía, pero la mayor parte de proyectos van a ser ágiles y eso va a generar una serie de cambios en nuestra vida y en el mundo en general. Entonces, para empezar, vamos a ver qué cosa es Project Economy. ¿Ya? ¿De dónde viene Project Economy? ¿Ya? Vamos a tener que reportar otra vez, hablar de las revoluciones industriales, las 4 revoluciones industriales, algo muy rápido. Vamos a hablar de Gig Economy, un término que se usaba hace 10 años, ya que en un momento apareció, se mantiene, pero que es una parte, es como ha ido derivando hacia Project Economy y por supuesto tenemos que hablar de transformación digital, que es algo que creo que todos vivimos en esta época. Entonces, algo muy simple. La primera revolución industrial, ya sabemos, la máquina de vapor, se convirtió la economía, y por eso vamos a hablar de economy. La economía pasó de ser rural a la economía urbana. ¿Y qué es lo que pasó en esa época como gran cambio? La forma como fabricamos los productos, las cosas, los equipos, etcétera, etcétera. Dejamos de hacer procesos manuales a hacer procesos mecanizados. Entonces, economía, un cambio importante. La segunda revolución industrial, algo parecido. Cambiamos también pero aquí cambiamos las máquinas con las que fabricamos. Ya no estábamos con la máquina de vapor, ya usábamos máquinas eléctricas, teníamos el motor de combustión interna. ¿Y qué pasó con la economía? La economía ya dejó de ser la economía local y se empezó a convertir en la economía global. Empezó la internacionalización de la economía. Ya teníamos intercambio de bienes, de productos entre países. ¿Ya? Y esto, recuerden, fue hace más de 100 años. Bueno, alrededor de 100 años. Luego tuvimos lo que se conoció como la tercera revolución industrial, que lo que cambió es la tecnología, o sea, el tipo de equipos con los que trabajábamos. Ya teníamos en ese momento los microprocesadores, ya estaba Internet en sus inicios, pero ya estaba como una realidad. Ya se empezó a hablar de energías renovables, ya empezamos a preocuparnos del clima, de cómo está afectando, cómo los combustibles fósiles afectaban el medio ambiente, ya había preocupaciones de ese tipo. ¿Y qué pasó con la economía? Ya la economía ya empezó a trabajar con lo que es comunicación, y aquí hablamos de medios de comunicación, de cómo compartíamos la información, y por supuesto lo que es energías. Ya es algo que empezó a cambiar. Ahora, ¿qué pasa con la cuarta revolución industrial? Y es algo que ya vivimos. Entonces, ya no cambian las máquinas, ya no cambia la forma como comercializamos, está cambiando lo que somos. ¿Sí? Ya no estamos, y esto lo dice el Foro Económico Mundial, ya lo dijo en el 2016, que estamos cambiando cómo somos nosotros. Estamos dejando de fabricar máquinas para que las máquinas hagan cosas. Estamos fabricando máquinas para que las máquinas tomen decisiones que antes tomábamos nosotros. ¿Ya? Y eso lo vemos ahora en inteligencia artificial. Ya sabemos de los autos autónomos, ya estamos dejando que nuestra vida, poco a poco, a veces no nos damos cuenta, que sean los equipos, las máquinas, en algunos casos los robots, los que tomen decisiones. Hablamos de refrigeradoras que van a poder hacer el pedido de los alimentos que nos hacen falta. O sea, la refrigeradora va a decidir qué compra. Hablamos de los autos que nos van a llevar de acuerdo, o sea, simplemente le vamos a decir a dónde queremos ir y el auto va a decidir la ruta. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con la economía acá? Algunos, claro, la gente que trabaja desde el punto de vista de economía dice que es una economía de datos, porque lo más importante en este momento es los datos. Acuérdense, en economía, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo más importante, una de las cosas más importantes en la economía son los recursos escasos? Aquellos que la gente necesita. Y en esta época, todos necesitamos datos. Entonces, para las personas que ven desde el punto de vista económico, es la economía de datos la que estamos viviendo.
Por supuesto, desde el punto de vista de proyectos, es como se llama la Project Economy. No estoy traduciendo el Project Economy porque decir economía de proyectos puede derivar en diferentes cosas. Entonces, discúlpeme que siga manteniendo el término en inglés, pero para no desviarnos. Ahora, teniendo eso en mente, ¿qué pasa con la cuarta revolución industrial? Y bueno, aquí estoy poniendo este señor, que se llama Antonio Nieto Rodríguez, que sacó ya hace un par de años un libro que se llama The Project Revolution. Entonces, ese señor ha hecho un estudio muy interesante. O sea, él está considerado entre los 50 pensadores más influyentes del mundo. Es un especialista en proyectos, ha venido muchos años trabajando en proyectos y estudiando cómo han ido evolucionando los proyectos en el tiempo. Y, claro, lo que dice su libro es cómo los proyectos van a reinar en el mundo futuro. Bueno, el mundo actual, ya no es futuro. Entonces, ¿qué ha hecho este señor? Ha hecho un estudio desde 1910 hasta el 2010, donde cómo se usan o cómo se destinan los recursos de las empresas. Por supuesto, todos sabemos, y eso se ha sabido siempre, que los proyectos son los que pueden cambiar el negocio y las operaciones son los que mantienen el negocio. Ya en el 1910, solamente un 10%, un poco menos del 10% de los recursos de la empresa se destinaban a proyectos y el 90% era a las operaciones de la empresa. Y el ejemplo clásico en el 1910, justamente la fábrica de autos de Henry Ford. Ya, una inversión inicial y después producir, producir y producir. Entonces, ahora, eso ha ido cambiando y según Antonio Nieto, este cambio no ha sido planificado. En muchos casos no ha sido identificado. Y lentamente se ha ido cambiando. Las empresas han ido cambiando el uso de sus recursos, cómo destinaban sus recursos, un poquito más a proyectos y un poquito menos a operaciones. Entonces ya por el 1960 ya estábamos hablando de un 80-20 y para el 2010 hablábamos más o menos de un 65% de recursos para operaciones y un 35% para proyectos. Ya él lo tiene eso como un estudio interesante. Y claro, aquí como hitos importantes, en el 1910 los autos, en el 60, a fines del 60 el viaje a la luna, Internet, el IAS manifiesto en el año 2000, pero ninguno de esos grandes hitos que hemos tenido en la historia logró que cambie este destino de los recursos, cómo los recursos se han ido utilizando. Ahora, él ha continuado con el estudio y a partir del 2010, él encuentra que más o menos en el 2016-17 hay un cambio importante, donde esos recursos cambian y justamente se invierte la proporción. Era 65-35, pero ahora el 65% se destina a proyectos. ¿Ya? Y es lo que ha identificado por las encuestas y por los estudios que tiene con diferentes empresas, con grandes empresas, que ese cambio ha sido ocasionado por la inteligencia artificial. ¿Ya? El aplicar inteligencia artificial en las empresas ha logrado que ya las empresas empiezan a invertir más en proyectos para cambiar sus negocios. ¿Ya? O sea que nosotros estábamos hablando ya hace varios años, más o menos por esas épocas, de transformación digital, que después, bueno, todavía se mantiene, vamos a verlo, pero él ya identifica que la real causa de estos nuevos proyectos y este cambio radical en lo que es el uso de los recursos es debido a la inteligencia artificial. Entonces, en base a eso, ¿qué vamos a ver? Project Economy, ya vimos lo que es la revolución industrial. Dijimos que vamos a ver Gig Economy. ¿Qué cosa es Gig Economy? Cuando hablamos de Gig Economy, ustedes van a ver que el caso representativo de Gig Economy es Uber. ¿Quién no quiere un trabajo con un horario flexible? ¿Quién no quiere que le paguen de acuerdo a la necesidad del cliente? ¿Ok? Si quieres que te lleve de noche, me vas a pagar más que si te llevo de día. Si quieres que te lleve con una conversación, me vas a pagar más, etcétera, etcétera. Y claro, gano dinero, pero no soy empleado de nadie. Soy un trabajador independiente, un gig worker. Entonces, claro, eso arrancó con Uber más o menos por el 2010 y se quedó ahí. ¿Por qué se quedó ahí? Porque, claro, las tareas
que realizan este tipo de economía son tareas más o menos rutinarias, ¿ya? O sea, no aplican pues a tareas muy especializadas, especialmente a proyectos complejos. Entonces, Gig Economy es una base para Project Economy, sí, pero ha habido cambios que vamos a ver, que han habido cambios importantes, que vamos a ver ahora adelante. Entonces, llegamos a 2016, 2017, ya sabemos inteligencia artificial, ya veníamos trabajando, ya venía sucediendo lo que era la Gig Economy, y llegamos a la era de la transformación digital. Entonces, ¿qué nos dice la transformación digital? Bueno, ya sabemos que promueve nuevas inversiones, hay que cambiar, hay que buscar los insights, y claro, también ya se ha determinado de que cualquier transformación digital lo que busca necesariamente es un cambio de la cultura, ya no es un cambio económico. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí abajo tenemos una nota de Forbes, donde dice que la agilidad es la llave para acelerar la transformación digital. Ustedes deben haber visto estos lamentables días de pandemia, que la transformación digital ha aumentado. Muchos dicen que debido al virus. Ya, pero en realidad eso es algo que tenía que suceder. Ya, el virus de repente ha sido un componente, pero la transformación digital es básicamente la agilidad la que está llevando a cabo. Y grandes ejemplos de transformación digital, ¿cuáles son? O sea, estas 6 empresas que tenemos acá, que algunas de ellas estaban en situaciones muy críticas económicamente, ya algunas de ellas a punto de quebrar, bueno, no es el caso de Microsoft, pero sí las otras estaban en situaciones muy complicadas y que aplicando transformación digital salieron adelante. Bueno, algunos de acá creo que conocen el tema del Lego, que aplicó un desarrollo de Lego Serious Play, que era justamente para cambiar el esquema de trabajo de la empresa. Y fue tan exitoso este modelo que luego lo independizaron de la empresa y Lego Serious Play ahora es un negocio independiente. O sea, no tiene nada que ver con Lego, más allá de que Lego le provee las piezas, los ladrillos. Pero Lego Serious Play es un ejemplo de un proyecto de transformación digital que incluso se independizó. Entonces, ahora sí, entremos a lo que es Project Economy como estudio. Bueno, deben haber escuchado de Accenture. Ya es una empresa muy grande, una consultora muy grande a nivel mundial. ¿Qué es lo que tenemos? Es que ellos hicieron un estudio en el 2016 donde el 79% de los ejecutivos ya tienen claro que el futuro será, la fuerza de trabajo va a ser basada en proyectos y más que en funciones. O sea, ya no vamos a contratar al gerente de finanzas, vamos a contratar a alguien que se haga cargo de las finanzas del proyecto en particular. O sea, ya no es el gerente de finanzas de la empresa para que empiece a trabajar hoy día y claro, que siga trabajando hasta que, mientras nos dé resultados. No, acá este señor que se ha encargado de las finanzas del proyecto, si el proyecto dura 2 años, el señor está contratado 2 años. Y ese es su objetivo. Entonces, eso de ahí ha generado un nuevo término que se llama way of working, o sea, la manera de trabajar. Vamos a cambiar el way of working de las empresas jerárquicas, donde ese gerente financiero tenía pues una serie de jefes, una serie de personal a su cargo, su equipo de trabajo, donde claro, él dependía de su equipo y en algunos momentos el equipo era responsable y él no. Entonces aquí la responsabilidad, y eso lo ven ustedes en agilidad, lo ven en los equipos ágiles, la responsabilidad es de todos. Todos tienen que lograr el proyecto, todos son responsables y por supuesto todos tienen el mismo objetivo. Ya no es que haya un gerente que tiene un objetivo y un equipo de proyecto que tiene otro. Y claro, este nuevo way of working lo que busca es que el trabajo sea definido en base a los requerimientos del proyecto. Necesito que este proyecto tenga tal cantidad de personas que tengan tales skills. Entonces, en base a lo que necesita el proyecto, se va a armar o se va a contratar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las empresas? Y sobre todo en las grandes empresas que ya están trabajando de esta manera,
considerando lo que ya nos ha dicho Accenture, considerando lo que es el estudio de Antonio Nieto, ya los directorios están pensando más en riesgos. Antes, ¿qué pasaba con los directorios en las empresas? Los directorios son aversos, o eran aversos al riesgo. No hay manera de arriesgar la empresa. Entonces, ahora ya los directorios ya están asumiendo riesgos. O sea, yo tengo casos particulares de empresas en las cuales les hicimos un estudio para que empiecen un proyecto y la empresa reconocía que el proyecto tenía muchas posibilidades, pero que no podían arriesgarse ellos a un error por la imagen de la empresa. Entonces, era más importante la imagen de la empresa que lograr algún tipo de negocio para mejorar su situación económica. Entonces, esto está ocasionando que la organización trabaje más en proyectos, justamente por la nueva estrategia que están asumiendo los directorios. Ahora, en esta situación, ¿qué va a pasar con los líderes de proyectos? Todos aquellos que están relacionados con proyectos, todos aquellos que trabajamos en proyectos. Ojo, acabamos de escuchar todos los que están relacionados para un proyecto en particular. ¿Qué dice Gartner? Gartner en el año pasado, bueno, en 2019, el 80% de las tareas que se realizan dentro de los proyectos van a ser eliminadas por inteligencia artificial. Ahora, claro, por un momento podemos decir, pero no es posible. Y sí, sí es posible. Y es probable que suceda. ¿Por qué? Porque si analizamos bien lo que se hace en los proyectos, incluso los proyectos ágiles, hay muchas tareas repetitivas. La mayor parte son reportes. O sea, tenemos que informar lo que estamos avanzando, no importa, así sea la reunión, la daily meeting, igual tenemos que informar y eso toma tiempo. O sea, hay que hacer trabajo administrativo, hay que documentar. Si bien el manifiesto ágil dice que la documentación no es importante, no quiere decir que no se vaya a hacer. Hay que hacerlo. Entonces, todas esas tareas, sí, probablemente las haga una máquina. Que sea la máquina la que haga el seguimiento al cronograma, que sea la máquina que vea lo que se está cumpliendo, los alcances del proyecto, que vea la parte de testing. Ustedes saben que la parte de testing es una de las que más recursos consume y más tiempo consume. Entonces, ¿que puede haber ese cambio? Sí, lo más probable es que sí. Y estamos hablando de aquí al 2030. Entonces, para el 2030 ya tenemos que ver qué hacemos nosotros para poder seguir trabajando en los proyectos y no ser reemplazados también nosotros por una máquina. Ahora, si vamos al PMI, el PMI, si bien tiene muchos años en el mercado, ya tiene ya tiene más de 50 años, y muchas veces, por mucho tiempo, se le asociaba con proyectos tradicionales y muy poco con proyectos ágiles. Eso cambió hace más de 5 años. Ya en la última versión, la versión 6 del PMBOK, ya se hablaba de proyectos ágiles. Ya la gente que quería certificarse en proyectos del PMI tenía que saber de proyectos ágiles. Entonces, ya desde esa época hubo el cambio. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice el PMI? Que la Project Economy es aquella en la cual las personas tienen las habilidades, los skills y las capacidades que necesitan para convertir las ideas en realidades. O sea, todo lo que necesitan para que el proyecto sea exitoso. Ahora, pero si pensamos un momento, esto no debió ser siempre así. Siempre nos debimos haber elegido a las personas con el skill y las capacidades necesarias para hacer los proyectos exitosos. Sí, pero ¿qué pasaba? Que antes no teníamos los proyectos que tenemos ahora. No había esas oportunidades. Esas oportunidades han nacido y están creciendo por la transformación digital. Y eso es lo que está haciendo que crezca la Project Economy. O sea, ahora ya tenemos que las personas, en base a sus skills, en base a sus habilidades, van a ocupar un rol. Y ese rol puede ser el más importante del proyecto, a pesar que no sea el líder del proyecto. O sea, hoy día tenemos gente muy especializada, por ejemplo, en testing, vuelvo al tema, y que son personas clave en un proyecto. Y no son el jefe del proyecto. Y estos señores no les interesa ser el jefe del proyecto. Ellos quieren ser un experto en testing, un experto en ciberseguridad y así sucesivamente. Entonces, todos ellos van a tener una oportunidad importante.
Ahora, esto es hablando de personas. Hablando de organizaciones, ¿qué pasa con las organizaciones? Perdón. Son las que tienen que entregar valor a los interesados, a los stakeholders, con proyectos exitosos, productos exitosos y, por supuesto, alineado a la cadena de valor de la empresa. Eso no ha cambiado, pero ahora se les exige más a las empresas. ¿Qué pasaba antes? Y eso es una crítica que siempre hubo al proyecto tradicional. El proyecto tradicional que tenía un cronograma de 5 años, en el tercer año se daba cuenta que había un cambio en el mercado, en el contexto, y que el proyecto no iba a lograr los resultados que se esperaban. ¿Qué pasaba en esas épocas? Ese proyecto se llevaba al directorio y le decían al directorio, ¿sabes qué? Llevamos 3 años de inversión y hemos visto que no vamos a lograr los resultados y nos faltan 2 años. ¿Y qué hacía el directorio de las empresas en esos casos? En la mayor parte de los casos, y de ahí hay casos muy lamentables, decidían continuar con el proyecto, porque ellos ya habían tomado la decisión y no la podían cambiar. ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de Kodak. Ya un caso emblemático de no querer cambiar su estrategia porque ya tenían una estrategia encaminada. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con Project Economy? Ya es posible cambiar y ya cada vez más los directorios, por lo mismo que ya asumen riesgos, van a estar dispuestos a hacer cambios y tomar decisiones pues, radicales. ¿Qué pasa? Hay otro estudio también del PMI del futuro, las nuevas generaciones, y sí, pues el PMI dice que los jóvenes han nacido para Project Economy. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora no están pensando en el trabajo de toda la vida, porque ya que yo quiero empezar hoy día a trabajar en esta gran empresa y quedarme ahí hasta el fin de mis días. No, los jóvenes quieren hacen una planificación, quiero ver tales proyectos, y arman su portafolio de proyectos, y ellos buscan los proyectos, independientemente de la empresa. Entonces, ellos ya nacen pensando de esa manera, ya están preparados para trabajar así, y eso es una base para el Project Economy también. Entonces, tenemos que darle, bueno, hay un artículo interesante de IBM, del Instituto de Business Value, donde esta señorita Cindy Anderson, lo que dice es que ya tenemos que darle la bienvenida al Project Economy, porque esto ya se desató, ya arrancó. La revolución y la inteligencia artificial ya ha descubierto, ha abierto al mercado del Project Economy. ¿Qué vamos a ver ahora? Es un ejemplo que es clásico. Todos los que ven agilidad siempre van a ver el ejemplo de Spotify. ¿Y qué se conoce como qué es importante en Spotify? Nuevas funcionalidades, nuevos cambios, a veces en el mismo día. Si hay algún problema, se retrocede, se hace rollback. Y ellos trabajan en base a proyectos ágiles. Pero ahora, ok, eso es lo que sabemos, es lo bonito, la parte que se ve en el mercado y que todos quisiéramos vivir igual, ¿no? Pero dense cuenta ahora desde otro punto de vista. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar en una empresa lograr que los empleados de su empresa, de una empresa multinacional exitosa, sigan arriesgando? O sea, ¿cómo hacemos para que la gente siga innovando cuando ya la empresa ya es innovadora? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos señores? Cuando contratan a la gente, lo contratan no con un cargo o con un contrato limitado, lo contratan con lo que ellos llaman una misión. ¿Sabes qué? Tu misión es lograr este cambio o definir 3 nuevas funcionalidades en los próximos 2 años. Esa es su misión. ¿Ya? O sea, entonces esa persona ya sabe que tiene que lograrlo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque al término de su contrato, de esos 2 años, de ese plazo definido, lo van a evaluar. Y si logró, se va a quedar y le pueden ofrecer una nueva misión. Si no, le van a dar las gracias y buscarán a alguien que pueda lograr completar esas misiones. Entonces, lo que han descubierto estos señores también, ¿qué pasa? Que los líderes dentro de la empresa están en la empresa 2 o 3 misiones y luego deciden emigrar. ¿Por qué? Ya que para ellos ya cumplieron su ciclo dentro de la empresa, ya vieron los proyectos que querían ver y ahora van a buscar nuevas oportunidades, nuevos proyectos en donde los encuentren. ¿Ya? Ellos no van a buscar, no están buscando empresas,
están buscando proyectos. Y esa es otra característica de Project Economy. Para terminar, 6 tendencias que van a seguir impulsando Project Economy. ¿Qué pasa en el mundo? Los países en desarrollo, y ya sabemos cuáles son, pero uno de los más grandes es África, tienen nuevas generaciones de talentos, pues, que ahora ya tienen la oportunidad de poder competir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de talento, estamos hablando de gente, de habilidades que, que han ido desarrollando desde muy jóvenes y ya están listos. Entonces, esas son tendencias que van a impulsar Project Economy. La segunda es el cambio climático. Necesitamos resolver nuestro problema de cambio climático. O sea, tenemos ya las estadísticas que, por ejemplo, en Lima nos vamos a quedar sin agua en el 2050. O sea, hay una serie de países que van a ser cubiertos por la crecida del nivel de las mareas. Y estamos hablando de millones de personas en estos círculos azules. Necesitamos energías renovables. Entonces, son nuevos proyectos, se necesitan nuevos puntos de vista, nuevas ideas. La inteligencia artificial. Hace 15 años ya una máquina derrotaba a una persona. Ya. Y claro, hay una guerra imposible. ¿Pero por qué imposible? La inteligencia humana, Human Intelligence versus Artificial Intelligence. ¿Por qué es imposible? Porque vamos a perder. No nos conviene pelear esa guerra. Ya, tenemos que ver cómo desarrollamos nuestros nuevos skills, nuestras nuevas habilidades blandas para poder seguir trabajando en lo que es Project Economy. La globalización ya sabemos, o sea, tenemos que trabajar, a pesar de las regulaciones, las fronteras que tenemos, cada vez hay más proyectos transnacionales, multinacionales, y la globalización también es que yo puedo trabajar donde quiera. O sea, ya no me piden que esté en una oficina sentado bueno, antes era con saco y corbata, ya hace muchos años que no es, pero ahora uno puede trabajar donde quiera. Tenemos una brecha de infraestructura a nivel mundial. Sabemos, el puerto del Callao puede ser uno de los puertos más grandes del mundo, es muy pequeño. No tiene la capacidad. Y así como ese, hay una serie de elementos que están inconclusos, que no funcionan o que funcionan por partes. Y el tema de seguridad. O sea, tenemos conectividad, ya está llegando la solución de Elon Musk a Perú, ya internet satelital, esperemos que nos vaya bien con ellos, y el tema de ciberseguridad que, como ustedes saben, cada día está acechándonos y cada vez es más frecuente. O sea, necesitamos gente que trabaje proyectos de ciberseguridad, de conectividad y todo eso. Para terminar, ¿qué tenemos? Project Economy, el mundo actual requiere una nueva manera de pensar y eso es lo mismo que cuando hablamos de agilidad, design think. Tenemos que reimaginar no solo la manera de trabajar, sino la forma como este es realizado. Son las tribus, los squads, todo nuevo. O sea, juntamos a la gente para que ellos decidan cómo van a trabajar, cómo se van a autogestionar. Y estos equipos de personas tienen que pensar lo que van a hacer. Ellos deciden, ellos priorizan su backlog, ellos deciden qué se hace primero, qué se hace después, porque ellos saben, ellos van a encontrar la mejor manera de hacerlo. Y aquí, sobre todo, Project Economy se trata también de personas. Ya no se trata de los títulos, de los cargos, de los roles. Entonces, tenemos que, estas personas, que son las que solucionan la variedad de problemas en empresas pequeñas y grandes, locales y globales. Y eso es lo que se busca y eso es lo que necesitamos desde el punto de vista de agilidad. Pues, hasta aquí, señores, creo que ya estoy con el tiempo. Solamente se había agendado 30 minutos, creo que ya me pasé. Pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto de responderles. No, bueno, más que una pregunta, un comentario, ¿no? De esta idea de que todo este tema de la transformación digital se ha potenciado más por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Eso me parece interesante y cómo eso puede cambiar la forma de
de destinar los recursos, como tú decías, y también ver esto que se viene a futuro, ¿no? De cara al 2030. Claro, porque ya tenemos que pensar qué va a suceder con los proyectos. O sea, todos los que estamos en proyectos tenemos que pensar qué va a pasar. ¿Cómo vamos a competir con las máquinas? No podemos competir con las máquinas. Tenemos que ver qué no pueden hacer las máquinas. Ya se habla que la máquina va a poder entender tus emociones, pero es algo que es muy difícil de lograr. Va a poder entender el tono de voz cuando hablamos. O sea, se tiene muchas ideas, se quiere desarrollar todo lo que es inteligencia artificial hacia eso, pero eso es algo que es muy humano. O sea, entender a las personas, cómo entendemos que las personas, lo que realmente estamos mirando a una persona, cómo entendemos si lo que nos está diciendo realmente cree que es cierto. Entonces, eso es lo que nos va a diferenciar de las máquinas, eso es lo que vamos a tener que diferenciar, desarrollar las personas que estamos metidas en proyectos. No importa cuál sea nuestra posición. O sea, no importa si somos el líder del proyecto, si somos el product owner, no importa si somos el Scrum Master, no importa. Todos vamos a tener que desarrollar esas habilidades para poder ser exitosos en nuestra vida y poder lograr aportar en los proyectos en los cuales participemos. Bueno, muchas gracias, Ramón. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí está levantando la mano Ronald. Ronald está levantando la mano. Sí, Ronald, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante, un buen punto de vista. Ramón, ya que estamos con el tiempo, quería preguntarte si vi que había información del PMI con Project Economy. Si el PMI ha gestionado, está trabajando en algún tema de certificación o capacitación en ese tipo de nueva tendencia que se está dando en el mercado. ¿Qué nos podrías decir, por favor? A ver, como capacitaciones, ahorita lo que está cambiando, por ejemplo, no sé si saben, el PMI ha cambiado pues su examen de certificación. O sea, va a salir la nueva versión, todavía no ha salido la nueva versión del PMBOK, y va a cambiar el examen de certificación. Y ha sacado una serie de nuevas certificaciones en lo que ellos han denominado Discipline Agile. Ya, entonces, Discipline Agile, ¿qué cosa es? O sea, si bien teníamos las certificaciones hacia los gerentes de proyecto, que ya también hay gerentes de proyecto ágiles, PMI ACP es el nombre, pues las personas están preparadas como personas para gestionar proyectos de ese tipo. Ahora, lo que está haciendo PMI está yendo un poquito más arriba. Está sacando una opción de un kit de herramientas, se llama Discipline Agile, que son para ayudar a que las empresas, ya no las personas, sino las empresas, puedan desarrollarse a nivel de transformación digital. Entonces, este kit de herramientas, y claro, las certificaciones van a ir hacia Discipline Agile. Vamos a tener, por ejemplo, Discipline Agile, Scrum Master, vamos a tener Discipline Agile Senior Scrum Master, y así una serie de certificaciones que lo que van a buscar es cómo ayudas tú como persona, o sea, cómo ayudas tú a la empresa a poder escalar lo que es agilidad dentro de su organización. Ustedes ya han visto, o sea, las organizaciones, ¿qué es lo que hacen? Desarrollan equipos ágiles para hacer algún cambio en su estructura, en algunos de sus negocios o nuevas iniciativas de negocios. Luego, deben haber escuchado lo que es SAFe. SAFe lo que hace es cómo hacemos para que esos equipos puedan ir escalando dentro de la organización. Ya no solamente un equipo de personas, una tribu, sino ya un área de negocios. Discipline Agile quiere ir un poco más arriba, quiere ir hacia la organización, quiere ir hacia el directorio. ¿Cómo hacer para que las estrategias que definan los directorios puedan ejecutarse a nivel de personas dentro de la organización? Porque hay un estudio interesante que se llama el gap entre la estrategia, el diseño de la estrategia y la implementación de estrategia. Hay varios estudios interesantes de eso, que es algo muy común en las empresas. O sea,
el directorio dice, ok, a partir de mañana vamos a cambiar nuestro modelo de negocio de esta manera. Pero eso tiene que ir bajando. O sea, del directorio, gerencia general y así todos los niveles de la empresa. Y cada uno lo va a interpretar a su manera. Entonces se van a ir a generar gaps, diferencias. Lo que el directorio pensó, con lo que pensó el gerente, el jefe y el empleado, que al final es el que ejecuta. Entonces lo que está diciendo justamente PMI es identificar cuáles son esos gaps y ayudar a las empresas a que ese despliegue de estrategia sea lo más plano posible. Entonces, esas son las certificaciones que vamos a encontrar en PMI de ese tipo. Gracias, Ramón. Y no sé si hay algo más para concluir. No, solo tal vez me genera un poco de curiosidad, Ramón. Si hubiera alguien que se quiere iniciar en el tema de los proyectos o en herramientas ágiles y tal vez no pudiera llevar este tipo de especializaciones que entiendo también demandan una inversión interesante, ¿por dónde le sugerirías que empiece? A ver, dependiendo, o sea, como le decía, ahora lo que se busca en los proyectos es diferentes skills. O sea, dependiendo del skill que tú tengas, o sea, quieres tener o tienes un skill pues de liderazgo, o sea, en temas ágiles, por supuesto que existe todavía el tema de Scrum, una certificación Scrum, tienes el tema de certificación, por el lado de PMI se llama PMI ACP, y conforme a eso vas a ir creciendo hacia diferentes opciones, que es lo que se busca ahora, ¿no? Que tengas diferentes alternativas. Quieres crecer hacia lo que es ser un líder técnico, quieres crecer a lo que es un diseñador, quieres crecer a lo que es la experiencia del usuario. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que a ti más te llama. O lo que ahora también se habla mucho, ¿no? Prueba qué puedes hacer aquí y después prueba qué puedes hacer allá. Y claro, no necesariamente certificarte en todo, pero identificar cuál es donde mejor te desarrollas y ahí sí ya poder buscar la certificación adecuada. Perfecto, gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Ramón. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, Chao, Ramón. Hasta gracias. luego, equipo. Chao. Cristian, Alexandra, un gusto de verlos. Chao, chao, Marilu. Gracias, muy interesante. Todos, Chao, hasta Chao, luego. Marilu. Chao, Gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, Ramón. Vamos saliendo de la sala que la necesitan. Éxitos. Ok. Chao, Gracias. chao. Chao.